Olá, bem-vindos. Hola, bienvenidos, bienvenidas a un tutorial más de este episodio. En este día vamos a hablar sobre este alimento diario. El título de la serie es Entonces vendrá el fin y el título del alimento diario es Señor, revélame tu gloria. Y es exactamente el mismo título de esta semana, la semana 3. Señor, revélame tu gloria. Y aquí hay un punto de exclamación. Nosotros no tenemos en nuestra oración al Señor. Yo ya te animo para que usted haga desde ya esta oración. Señor, por favor, revélame. Coloque emoción en esta oración. Necesito ver tu gloria con desesperación. Yo tengo seguridad que el Señor va a oír su oración, su ruego, su clamor. Gracias al Señor, porque Él es un Dios que quiere revelarse a sí mismo. Él es un Dios glorioso y Él tiene mucho para mostrarnos en esta semana del alimento diario. De manera general, en el día lunes nosotros vamos a ver cómo tener revelación. La revelación es percibir, es abrirnos los ojos para algo que Dios quiere mostrarnos. La Biblia está llena de palabras, pero a veces no tenemos ojos adecuados, no tenemos oídos adecuados para mirar y oír respectivamente. Entonces Dios necesita revelar, abrirnos. ¿Cómo conseguimos tocar en la revelación del Señor? ¿Cómo verlo? En el día lunes el día lunes habla un poco sobre el día martes. Algo que nos impide de ver es el sueño. ¿Qué es el sueño en su vida, en mi vida? Nosotros vamos a ver también en el día martes y cómo aplicar eso en nuestra vida. En el día miércoles, despertar de este sueño. ¿Para qué vamos a despertar? Me desperté, tuve revelación y ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo debo actuar? En el día jueves, ¿cuál es el resultado de la revelación? ¿Quién oye al Señor? ¿Quién percibe? Lo que quiere decir, ¿qué hace en nuestra vida práctica esta revelación? En el día viernes, en resurrección vemos la gloria de Dios. ¿En qué estado debemos ver para ver la gloria? No es en la carne, es en el espíritu, en resurrección, comprendiendo lo que el Señor quiere hablar con nosotros. En el sábado, no temamos cuando vienen sufrimientos después de la gloria. A veces no entendemos los motivos de sufrimientos, porque por medio de ellos el Señor quiere llevarnos a la gloria. Entonces aquí habla un poco sobre esto. Y el domingo, el Rey de la Gloria. He aquí el Rey de la Gloria. Vamos a dejarlo entrar. Que el Señor en este mensaje, en nuestra charla aquí, que Él pueda ya entrar en su corazón. Abra las puertas de su casa, de su trabajo, donde usted está, en su corazón, para que el Dios, el Rey de la Gloria, nuestro Señor Jesucristo, Él entre y cambie y transforme su vida. Bueno, en el día lunes, entrando un poco más en detalle, Dios aquí quiere mostrarnos, basados en la visión de Mateo 17, que es en el monte de la transfiguración. Ustedes conocen esta visión. Resumidamente, el Señor Jesús subió a un monte alto, no subió solo, llevó 3 discípulos consigo, Pedro, Santiago y Juan. Y muy interesante esta visión porque el hermano Miguel Ma, el autor de este alimento diario, él nos muestra el abordaje de este episodio en la Biblia, que es un episodio muy importante en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Cada uno tiene un aspecto diferente. Usted puede ver a lo largo de la semana y enriquecer su experiencia con esta visión. Pero lo interesante, por ejemplo, en el relato de Lucas capítulo 9, versículo 28, habla que el Señor tomó y consigo a estos 3 discípulos, subió al monte con el propósito de orar. Entonces el Señor era un hombre con oración. Él oraba todo el tiempo. Tal vez los discípulos no hayan ni percibido. Era muy común que el Señor orase. Creyeron que era un momento más de oración entre Jesús y el Dios el Padre. Y lo fueron a acompañar al Señor. Esta es una lección valiosa, muy importante en nuestra vida cristiana. Si nosotros queremos tener comunión con Dios, queremos tener revelación, primero de todo oración. Nosotros necesitamos orar. Orar donde usted está, donde usted esté. Ore este título, Señor, revélame tu gloria. Esta es una oración. Usted puede hacerlo ahora mismo cuando nosotros conversamos aquí a lo largo de este tutorial. Claro, usted puede hacerlo en su comunión personal con el Señor, pero a lo largo de su trabajo, de su día, puede orar, conversar con el Señor, rogar, presentarse
al Señor. Esto es algo que el Señor hacía. Y esto nos muestra que dependía totalmente del Padre. Entonces aquí hay un trecho en el día lunes. Si queremos que las cosas sucedan, debemos orar. Si deseamos ganar revelación, necesitamos orar. Dios opera por medio de la oración. Por eso orar es fundamental en nuestra vida cristiana. Gracias al Señor entonces por la experiencia, el Señor llevó a los discípulos a este alto monte y con la meta de orar. Y allí, ¿cuál fue la reacción de los discípulos? ¿Será que ellos consiguieron esperar que el Señor termine y orar junto con ellos y apoyarlo? El Señor quería probarlo, pero el Señor también quería su cooperación en oración. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos? Vamos a ver el día martes. Entonces, muy interesante cuando nosotros vemos el relato de los discípulos de los tres, Pedro, Santiago y Juan, en Lucas 9:30 al 32. En la versión King James actualizada dice que Pedro y sus amigos estaban durmiendo profundamente. Entonces, en vez de orar, ellos estaban durmiendo. El sueño pesado. Esto recuerda que esto sucedió en Getsemaní. El autor del alimento diario también habla en el tiempo de Getsemaní. En Getsemaní, en las últimas horas, el mal crítico del Señor Jesús, listo para morir. Él iba a pasar por todo lo que iba a sufrir en la crucifixión. Él también llamó a estos discípulos para orar. Y ellos también se durmieron. Y en aquella ocasión el Señor les dijo a ellos que vigilen y oren. Por tanto, estar vigilantes y orando. Y ellos se durmieron. Entonces en este versículo continúa. Y se despertaron de repente y vieron la esplendorosa gloria del Señor, los dos hombres que estaban con él. Cuando nosotros oramos, estamos vigilantes. Nosotros, y cuando eventualmente si usted se durmió, yo me dormí y el sueño vino, nosotros no estamos atentos a las cosas de Dios, estamos distraídos. Nosotros podemos ser despertados por el Señor. Entonces que en este día, en este momento ahora, el Señor traiga un despertar para su vida, para que usted vea esta visión maravillosa de Cristo. Allí recuerdan, Cristo en majestad, en gloria, su rostro resplandecía. Entonces era algo que cambia la vida profundamente. Es muy marcante esta visión que ellos tuvieron en el monte de la transfiguración. Necesitamos despertarnos. Entonces, lo importante es percibir que cada vez que Dios quiere nuestra cooperación, viene el sueño. Satanás viene con el sueño. ¿Qué es el sueño? No prestar atención a las cosas que el Señor quiere. Por ejemplo, el Señor le llama para salir junto con la iglesia para orar por la persona. ¿Puedo orar por usted? Ahí vienen críticas, cansancio, varias cosas para hacer. No había nada, pero llegó ese momento, llegó esta palabra, llegó este mensaje en el WhatsApp para salir y de repente aparecen cosas para hacer. Esto es oposición del enemigo. Esto es traer este sueño. Estas son cosas que nos distraen, nos quitan del enfoque y nos dejan fuera sin posibilidad de recibir revelación. Entonces nosotros necesitamos realmente percibir que el Señor quiere despertarnos del sueño. Bueno, y cuando ellos fueron despertados en el día miércoles, está bien, el Señor tuvo misericordia, percibieron allí aquella visión, vieron aquella escena maravillosa al Señor Jesús glorificado. Y ahora, ¿cuál es la actitud? Cuando ellos vieron que no estaba solo el Señor Jesús, sino había dos hombres, dos personas juntos con el Señor Jesús, que nosotros ya vimos esto, que era Moisés y Elías. Moisés representando la ley y Elías representando a los profetas del Antiguo Testamento. Y imaginen lo que ellos hablaban ahí, lo que conversaban con el Señor en aquel momento, animando al Señor en relación a su muerte, que Él iba a resurgir, agradeciendo al Señor, no sé. Pero el hecho es que los dos sabían que ellos no eran el fin. Entonces el Señor utilizó la obra también del ministerio de estos dos hombres y otros que estaban representados por ellos, en relación a la ley y a los profetas, pero allí no era el fin es Cristo. Es interesante que nosotros vemos en Romanos 10:4, que dice lo siguiente: el fin de la ley de Cristo para justicia de todo aquel que cree. Y nosotros tenemos interpretaciones aquí que el hermano Miguel Manos ayudó acerca de este término. Puede ser fin, puede ser propósito, Gálatas 3:24.
¿Cuál es el propósito de la ley? Nos sirvió de ayo para conducirnos a Cristo. Esta es una interpretación de la palabra fin. El fin también puede ser el cumplir, algo que se cumplió. Y cuando nosotros miramos para Mateo 5:17, no penséis que vine a revogar la ley, los profetas. No vine a revogar, sino a cumplir. Y el fin también puede ser el término, que es Gálatas 5:1. Para libertad fue que Cristo nos libertó, pues permaneced pues firmes y no os sometáis nuevamente al yugo de esclavitud. Entonces, gracias al Señor por nuestro Señor Jesucristo, Pedro y los demás discípulos no habían percibido aún esto. No hay cómo comparar a nuestro Señor con Moisés y Elías. Faltó la revelación para ellos. Y claro, no estamos aquí solo para criticar especialmente al apóstol Pedro, porque cuando nosotros miramos en Lucas 9, 5 y 6, allí nos muestra que ellos estaban con miedo. No sabían qué decir porque ellos estaban aterrados. Imaginen aquella visión. Ellos estaban con miedo y no sabían qué decir. Ahí tenemos otra lección. Si usted no sabe qué decir, no diga nada. Es mejor ser simples en sus palabras y hablar solo aquello que edifica para no correr el riesgo de hablar aquello que no debe ser hablado. Tal es así que cuando Pedro intervino, ¿qué dijo? Dijo, Señor, es bueno que estemos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para el Señor, una para Moisés y otra para Elías. Él estaba comparando al Señor, a la ley y a los profetas. Como explicamos aquí, no hay cómo comparar. Y hablo lo que era para no ser hablado. Y otra lección importante en este hablar de Pedro, aparte de esta de no ser precipitado, es que él le gustó esa experiencia, que quedó impresionado, quería quedarse ahí. ¿La tienda para qué? Para morar, para habitar. Él quería estar un tiempo allí. Y los demás, las personas que estaban padeciendo y los otros discípulos. Entonces da la impresión de que él pensaba solo en él mismo, ¿no parece así? Pero en la edificación no hay espacio. Para edificar la iglesia nosotros necesitamos uno de los otros. No ser egoísta y considerar los intereses de los otros. Esto es una lección importante aquí en el día miércoles, en el día jueves. ¿Cuál es el resultado? Por ejemplo, importante, después que Pedro habló que era bueno estar allí, quería armar la tienda, Dios intervino, Dios habló, miren, este es mi hijo, Jesucristo es mi hijo amado, a él oíd. Lucas dice que él es el elegido, nosotros solo tenemos que oír al Señor Jesús. Entonces, ¿cómo sé que yo vi la gloria? Cuando yo tuve esta revelación de la gloria, que es el título de esta semana. Señor, revélame la gloria. ¿Cómo sé? Yo paso a oír solo al Señor Jesús y todas las otras voces cesan. Gracias al Señor por esto. Esto está en el día jueves. ¿Cómo usted sabe que tuvo la visión de la gloria cuando usted ve la gloria? El resultado es oír y ver solamente al Señor Jesús, porque la visión del Señor de la gloria es grandiosa, majestuosa. Es una visión marcante. Entonces nosotros tenemos que ver no solo al Señor como hombre, sino al Señor glorificado y majestuoso. Esto marca nuestra vida y transforma nuestra manera de servir al Señor. Es muy interesante en el día jueves ver el contexto de esta visión y el monte de la transfiguración. El Señor llevó al monte de la transfiguración después que reveló la iglesia y dijo que había una batalla entre el Hades, las puertas del Hades y la iglesia. Tal vez los discípulos hayan pensado, ¿cómo vamos a vencer? Y la iglesia obviamente va a vencer. ¿Cómo vamos a vencer? De esta manera, es una lucha terrenal. Ellos tenían una visión del Cristo glorificado. Ella también sirve para que percibamos, esta lucha no es aquí en la tierra. Esta lucha no es solo con Cristo el hombre. Esta lucha es con Cristo nuestro Señor que está en los cielos, sentado en el trono al lado de Dios, a la diestra de Dios. Entonces, este contexto es muy importante. Esta visión nos ayuda a percibir que nosotros no estamos sirviendo solamente a Cristo como un hombre que vino a la tierra, sino que estamos siguiendo al Señor de la gloria. Hoy estamos siguiendo a quién, al Señor de la gloria. Él es el Rey de la gloria, Él es el quien tiene el poder, la victoria es de Él. Entonces, cuando nosotros percibimos esto en nuestra vida, realmente es transformado. Hablamos un poco el Salmo 24 que voy a hablar el domingo. Vamos a dejar el domingo para hablar el Salmo 24. En el día viernes, ¿cuál es el estado que debemos estar? El servicio no es en la carne, para ver a Cristo en la gloria.
Yo necesito estar en resurrección, en el Espíritu. Es interesante que aquí hay una cuestión sobre tener una visión parcial, una revelación parcial. Entonces, una ayuda muy práctica para nosotros aquí, en Mateo 17, continuando después de la transfiguración, en el momento que estamos estudiando el libro de Mateos. Mateo 17, después del versículo 8, que habla del monte de la transfiguración, viene el versículo 9, en que ellos desciendo del monte, les ordenó Jesús a que nadie le cuenten esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Pero los discípulos le interrogaron, ¿por qué dicen los escribas ser necesario que Elías venga primero? Y Jesús le respondió, de hecho, Elías vendrá y restaurará todas las cosas. Pero yo os digo que él está hablando aquí de Elías viniendo, como ya había venido en el monte de la transfiguración. Y por otro lado, será uno de los dos testigos. Él y Moisés son los dos testigos relatados en Apocalipsis durante el tiempo de la gran tribulación al final de los tiempos. Versículo 12. Yo os declaro que Elías ya vino y no lo reconocieron. Antes hicieron con él todo lo que quisieron. Un énfasis aquí en esta frase. Hicieron todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre ha de padecer en las manos de ellos. O sea, todo lo que ellos quieran irían a hacer con el Señor Jesús. Y los discípulos entendieron que estaba en ese momento hablando no de Elías propiamente dicho, sino de Juan el Bautista. Una alerta que cuando nosotros no reconocemos al Señor, entonces las personas no reconocían que era un enviado, que era el Cristo, que era el Mesías. Cuando nosotros no reconocemos al Señor, nosotros nosotros no expresamos al Señor, hacemos todo lo que queremos, no dejamos nuestros intereses. Esta es una alerta muy grande para nosotros. Así dice así. Usted le mira a él y le pide que no le moleste y lo deje hacer lo que usted quiere. Entonces Cristo pasa a ser una figura que no tiene ninguna representatividad en su vida. Él no es Señor de la gloria. Él no es el Señor de su vida. Esto nos muestra que usted no tiene la visión de que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Él no gobierna su vida. Necesitamos arrepentirnos delante del Señor, porque Él es el Señor y nosotros no tenemos el derecho a hacer lo que queremos. Nosotros tenemos que tener esta visión para que gobierne nuestra vida. Él quiere lo mejor, Él quiere llevarte al reino, a la gloria. Gracias al Señor. Y aquí habla un poco también de que varias veces el Señor alertó a los discípulos de que Él moriría, pero al tercer día resucitaría. Esto está en varios relatos, en todos los evangelios. Prácticamente habla de este aspecto, pero los discípulos también no tuvieron revelación en relación a esto. Ellos quedaron tristes, desanimados. Cuando el Señor les decía que iba a morir, era una interpretación parcial de los discípulos. Ellos no se alegraron con la resurrección. Faltó para ellos esta visión de la resurrección, pero alabado sea el Señor, que nosotros sabemos que Él resucitó. Y esto entonces nos llena de alegría nuestro corazón. Y esta cuestión de la visión parcial, de revelación parcial, en el sábado también trata un poco de esto. Ayudándonos a percibir que cuando nosotros tenemos duda acerca de la palabra, acerca de una revelación, una verdad más elevada, nosotros podemos pedir ayuda a los hermanos. Nosotros debemos pedir ayuda. No vamos a aceptar quedarnos en duda. Vamos a luchar por la palabra, por la revelación, para comprender, no evidentemente solo de conocimiento doctrinario, sino para que aquello abra nuestra visión, para que nosotros percibimos lo que el Señor quiere para usted, para mí, para la iglesia, en relación al reino, en relación a la persona del Señor. Podemos pedir ayuda. Los discípulos a veces entendían de manera parcial y no buscaban allí una claridad un poco mayor acerca de los asuntos que el Señor estaba respondiendo para ellos. Y el problema de esto es cuando usted oye la mitad, no da atención al Señor y no cumple usted no comprende y a veces nos apartamos. O peor, como está escrito aquí, corremos el riesgo de despreciar lo que Él dice y no recibir en relación a veces que no comprendemos lo que el Señor está hablando. Nosotros tenemos una reacción de crítica, desprecio, desanimarnos. Vamos a buscar, vamos a oír los mensajes, intentar comprender lo que el Señor habla para nosotros, para que Él traiga la revelación. Por ejemplo, aquí introduciendo un aspecto que será hablado el día domingo,
sobre los sufrimientos. En el sábado habla un poco. No temamos, no temamos, primero viene el sufrimiento y después la gloria. Este es el título. Hay una palabra en la primera epístola de Pedro 1, 5, 6 y 7 dice: en esto os exultáis, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, seráis contristados por varias pruebas, para que, una vez confirmado el valor de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro perecible, que aún probado por fuego, sea hallada en gloria y honra en la revelación de Jesucristo. Esta es la frase completa. No podemos ser parciales en relación a lo que está aquí. Es claro, es por breve tiempo y es necesario los sufrimientos. Si es necesario, nosotros seremos refinados como por el fuego como el oro. Hay una promesa. Usted sufre hoy. Esto es lo que tenemos el sábado. Hay el sufrimiento. ¿Cuál es el motivo del sufrimiento? ¿Para que usted sufre? Para que haya loor, gloria y honra. Esta es la visión que debemos tener con relación a esto. Esta es la revelación que debemos recibir aquí. Y después continúa también. Primera Pedro 1, 10 y 11 nos habla que en relación a esta salvación que indagaron los profetas, etcétera, etcétera. Y al final habla que sobre los sufrimientos referentes a Cristo y sobre las glorias que lo seguirían. Entonces, cada etapa del Señor que él pasó, ellas fueron seguidas de gloria. Gracias al Señor que esto puede ser nuestra experiencia también. Viene el sufrimiento, pero viene la victoria y viene la gloria. Nosotros poco a poco somos cada vez más glorificados hasta que un día seremos revelados juntamente con el Señor. Y aquí en la parte final habla que a veces nosotros tenemos sufrimientos por causa de la edificación. No es fácil edificar. Tal vez sea más fácil estar solo, pero Dios nos colocó con las personas que están alrededor nuestros, nuestra familia, nuestros cónyuges, nuestras familias, nuestros hijos. Los hermanos y las hermanas fueron escogidos para que usted sea perfeccionado a través del convivir. No desiste, no desanime. Recuerde que los sufrimientos quieren llevarlos a usted a la gloria. Entonces, solo tenemos que loar y alabar al Señor y continuar sirviendo uno con nosotros. Al final, en el día domingo, nosotros tenemos aquí, entonces, he aquí el Rey de la Gloria. Vamos a dejarlo entrar. Gracias al Señor. Usted puede orar: Señor, entre. Tú eres el Rey de la Gloria. Entra a mi corazón, gobierne mi vida, gobierna mi familia. Reine sobre mi trabajo, reine sobre mi facultad, escuela, sobre lo que sea. Reine totalmente y gobierne mi vida, el Rey de la Gloria. Y tenemos la experiencia del apóstol Pablo, que percibió el poder de la resurrección, que vio al Señor en gloria, y una declaración increíble, llena de amor, de realidad, que Pablo hizo en Filipenses capítulo 3, 8 al 11, que es el principal punto del domingo. En este domingo debemos. Considero todo por pérdida por causa de la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, gracias al Señor, por amor del cual dejé todas las cosas y las considero como basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo la justicia propia mediante la ley, sino mediante la fe en Cristo, la justicia que viene de Dios basada en la fe, para conocer y el poder de su resurrección y la comunión de sus sufrimientos, para conformarme con Él en su muerte, para que de alguna manera alcanzar la resurrección. Esta es la resurrección extraordinaria, un paréntesis, de entre los muertos. Entonces el apóstol Pablo, él consideraba todo como estiércol, como basura. Nada valía, nada se comparaba con la visión sublime al amor del Señor Jesucristo. Esta es una lección diaria. Diariamente usted, cuando decidió escuchar y vio este tutorial, usted escogió de manera correcta, escogió al Señor y la palabra del Señor. Pasamos por tribulaciones, pero todo sucede para ganar a Cristo, ganar Cristo, ganar Cristo. No olvide esto. Entonces, todo lo que es comparado con el Señor es nada. Y esta visión, el Señor necesita ganarnos con esta visión. Y aquí es muy interesante el versículo, este trecho que dice lo siguiente: para conocerle y el poder de su resurrección y la comunión de su sufrimiento, conformándome con Él en su muerte. Entonces tenemos tres ítems aquí, un cierto orden: resurrección, sufrimiento y muerte.
Aparentemente, esta orden está errada. Usted colocaría como sufrimiento, muerte y después viene resurrección, pero es una cuestión de visión. Pablo percibió, cuando él colocó la resurrección adelante, la resurrección anima. Primero mire, no el aspecto negativo, primero mire el aspecto positivo, mire la resurrección. Tal vez tu énfasis está mucho en el sufrimiento, mucho en la muerte. Primero de todo coloque la resurrección. Ella es poderosa, ella, el mayor poder que tenía la muerte fue la resurrección. No fue nada delante de la resurrección. Antes de mirar los sufrimientos y la muerte, mire la resurrección. Gracias al Señor por esta visión. Y al final, en el Salmo 24, aquel salmo, hasta tenemos un himno en relación a este salmo, conocido, levantado puertas, versículo 9. Levantado puertas vuestras cabezas, levantad, oh puertas, puertas eternas, para que entre el Rey de gloria. ¿Qué significa esto? Puertas eternas. Para entrar nuestro Rey, el Rey de la gloria, conforme a esta visión maravillosa que vimos y que vamos a ver en esta semana, en la semana 3. Significa que son portales antiguos, están esperando por mucho tiempo al Rey. ¿Cuánto tiempo? Su corazón está esperando para que el Rey gobierne de una vez su vida. Mucho tiempo tal vez. ¿Qué tal hoy? Tener esta decisión. ¿Qué tal en esta semana, por medio de esta palabra, tomar esta decisión? Entre, Señor, en mi vida, abro estos portales, dejo entrar al Señor para que el Rey de la gloria, el Señor de los ejércitos, que nos lidera en la batalla y nos conduce a la gloria, Él entre y transforme nuestra vida. Gracias al Señor. Esta fue un resumen de esta semana, una ayuda de algunos tópicos principales que vimos aquí y que usted puede ver con más detalle para que el Señor te dé más revelación. Hasta las próximas. Nos vemos más adelante.